Bien, vamos a hacer veo yo que el ingeniero Rafael debe estar dando clase en algún otro curso, por tanto no me puede atender. De todas maneras, hay cosas que tenemos que reverlas porque esta situación que se está viviendo, ¿no es cierto? Yo, según lo que escucho, no nos vamos a ver hasta después de las vacaciones, que tales vacaciones me parece que no van a existir. No sé cómo vamos a armar los parciales, se va a complicar. En algún momento nos vamos a ver las caras. Prepárense, soy muy áspero yo, cuando tomo examen y demás. Pero básicamente, chicos, no tengo en claro qué vamos a hacer porque esto es el día a día. Por lo tanto, esto puede yo decirles algo hoy y en la clase que viene se los tengo que cambiar porque cambiaron las condiciones. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir en lo que dije? Sí, así es. Yo simplemente le hago un comentario. Hay algunas cátedras que ya tienen confirmado que el examen va a ser a través de la UB. Sí, nosotros estamos definiendo eso. Pero bueno, cuando lo tengamos, se los vamos a decir, no hay ningún problema. Por otro lado, quería comentarles, si yo ese material no lo tengo hoy, si no lo tuviese a ese PowerPoint, no lo tengo para pasárselos, se lo subo a autogestión para que ustedes lo analicen y pregunten lo que haga falta de preguntar, la clase que viene. Y respecto de la clase que viene, ya que están los 120 y pico, hace un rato éramos 130, supongo que se van a ir sumando, les consulto, por favor, parar la oreja. Consulto. Es muy probable que la semana que viene yo deba volver a las actividades en la empresa, en la fábrica donde yo trabajo. Es muy probable. Hay inconvenientes de todo tipo, como ustedes sabrán. Yo les propondría no tener clases a las 10:30 de la mañana, hasta la 1, no tenerla esa clase, y tenerla a la tarde. Podríamos a ver cómo podemos juntarnos y para que nos comuniquemos todo, para que, por ejemplo, el miércoles que viene no haya gente que quede sin la clase porque no se enteró. ¿Me entienden lo que les digo? Muchos profesores hicieron un grupo en Telegram, profe, y ahí mandando toda la información. Exactamente. ¿Muchos profesores hicieron qué? Un grupo en Telegram, una aplicación parecida a WhatsApp. Es como WhatsApp, profe, y se genera un grupo. Lo que tiene bueno este canal es que usted puede generar un canal unidireccional, inclusive para que no se forme un barullo grande, e inclusive puede hacer encuestas, eso lo iba a plantear, de que haga una encuesta en función de horarios, quienes pueden, para poder decidir en base a eso a qué hora puede ir a la clase. Bien, consulto, ya vería cuál sería el formato para comunicarme con ustedes, porque si ustedes me van a enviar un mail cada uno, calculen ustedes cuándo yo voy a hacerme de la respuesta. Inclusive va a haber alumnos que no me van a escribir. ¿Por qué, chicos? Porque me va a ser complicado atenderlos a ustedes el miércoles que viene en este horario por una cuestión laboral. Porque ya para cuando volvamos un poquitito a la normalidad, yo no voy a trabajar los miércoles y voy a estar con ustedes, pero este miércoles que viene se me va a complicar un poco por esta situación que se está viviendo. Vayan pensándolo, nosotros ahora son las 11:30, a la 1 tenemos que ir armando algo. Si yo me comunico por autogestión, ¿ustedes pueden contestarme por autogestión de alguna manera para saber que todos están de acuerdo o la gran mayoría está de acuerdo? Porque si no, bueno, habrá que dar
la clase en el horario que hay que dar y bueno, veré cómo hago yo allá porque se me complica muchísimo. Ustedes que básicamente conocen mucho más el tema de redes y demás. No, por autogestión no se puede, profe. ¿Cómo? Por autogestión no es posible, digamos, contestarle. Porque, por ejemplo, hay una piba de la tecnológica que por autogestión me estuvo pidiendo a mí, que no me acuerdo si era una clave, no me acuerdo, pero se pudo comunicar conmigo. Me mandó un mensaje. ¿Sí? Me mandó un mensaje, por eso les consulto. Si no, profe, plantee los horarios y los hablamos nosotros por Telegram y uno que le avise. Bien. Podría ser, por ejemplo, de que se formaban, ustedes son 160, grupos de a 30, supónganse ustedes, ya los estoy jodiendo en realidad a ustedes, pero bueno, grupos de a 30, ponerse de acuerdo y decir grupo 1 de acuerdo, grupo 2 de acuerdo, grupo 3 no de acuerdo, por lo tanto, bueno, veríamos de que el miércoles hay que dar la clase a las 10:30 de la mañana. ¿Se podrá hacer eso o es demasiado embrollado esto? Profe, en realidad lo óptimo sería que sea cual fuese el horario que usted tiene, se pudiese grabar, porque si se puede grabar la clase, en realidad cada uno puede consultar en el horario que tenga disponibilidad. Ah, y ahí podría ser, ¿no? Bien, ese podría ser entonces un principio de solución, en donde yo y bueno, ¿y a esa clase a dónde la subo? A la autogestión. Usted la graba y la pasa por V. ¿Por V? Por V, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces voy a tratar de meterme ahí para ver cómo soluciono el tema y lo vemos perfecto. A mí me parece buena la idea esa. Les grabo la clase y ustedes la ven. Si es posible, les doy clase. Y si no, se la grabo para que ustedes la vean en el momento que les queda cómodo. Bien. Si no, usted puede dar la clase lo que le convenga. Claro. Y luego grábela y después nosotros vemos si tenemos la clase con ustedes ese horario o la vemos después. Claro, que haya un horario fijo a los fines de que pueda haber, digamos, el feedback, ¿no? O sea, los que pueden, que asistan, digamos, a la reunión así por Zoom y bueno, y el que resto se grabe, que lo vea. Y que el resto lo vea en la grabación, correcto. Bien. Está buena esa idea, chicos. Bueno, retomamos la clase. Entonces, ¿se acuerdan ustedes también del secundario que uno podía encontrar la materia en 3 estados distintos, en 4 en realidad? Acá no está puesto porque es el plasma, pero en 3 estados lo vamos a dejar, como era el gas, el estado líquido, el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. ¿Se acuerdan ustedes que en el estado gaseoso el desorden atómico era total? Tan era el desorden atómico que para poder tener un gas, yo básicamente tenía que tener un recipiente herméticamente cerrado. En el caso de los líquidos, hay menor, de alguna manera, hay menor desorden atómico, es decir, los átomos se encuentran mucho más unidos, pero a la vez también hay desorden y de hecho a los líquidos había que tenerlos en un recipiente para que no se vuelquen. ¿Se acuerdan de eso? En el caso de los sólidos, ¿no? En el caso de los sólidos, el empaquetamiento era, la libertad de los átomos en el sólido era nula. Es decir, no se pueden mover los átomos en el sólido. ¿Por qué? Y porque están fuertemente unidos. En algunos más, en otros menos, pero básicamente están fuertemente unidos. Ahora, yo tengo que hacer la salvedad que existen 2 tipos de sólidos. Los sólidos cristalinos, ¿no es cierto? Y los sólidos amorfos, ¿sí? Los sólidos amorfos, por ejemplo, está el vidrio, la brea, la goma, el caucho, mientras que, por ejemplo, en los sólidos cristalinos están los cristales metálicos, los cristales iónicos, los cristales covalentes, ¿sí? Los cristales. Ahora, vamos a, de alguna manera vamos a definir, chicos,
una propiedad que es la isotropía, y que para definir la propiedad de isotropía yo me voy a valer de la imaginación de ustedes a partir de dos fotografías que yo tengo acá. Me voy a valer de la imaginación de ustedes y probablemente se complique un poquito por una cuestión de que hay muchos que no lo han visto nunca lo que yo voy a mencionar. Entonces, por ejemplo, lo que les dice ahí es de que todos los metales que ustedes tienen en la industria, todos los metales que ustedes tienen en la industria son anisótropos, es decir, tienen propiedades distintas según en qué dirección yo mida esas propiedades, ¿sí? Imagínense ustedes que yo puedo medir la corriente, por ejemplo, la conductividad eléctrica, no la corriente, sino la conductividad eléctrica a lo largo de un cable, ¿sí? Y después imagínense poder medir la conductividad eléctrica a través del cable, es decir, a 90 grados del eje del cable, ¿sí? Le va a dar dos valores distintos. No va a ser lo mismo, porque los metales son anisótropos, ¿estamos? En cambio, por ejemplo, el vidrio, los plásticos, los líquidos, en la dirección que uno tenga que medir la propiedad que deba medir, siempre le va a dar lo mismo. Entonces, ahí es lo que yo les decía. Estas son las dos fotografías que yo me valí para ver si les puedo hacer entender este tema. ¿Ven lo que es la fotografía de la izquierda? ¿Se ubican qué es lo que es? Un rollo de metal. Un rollo de chapa, exactamente, un rollo de chapa. ¿Está bien? Y lo del otro lado es una placa de vidrio, una plaqueta de vidrio. ¿Sí? ¿Lo pueden ver a eso, chicos? ¿Todos lo pueden ver a la filmina? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el rollo de chapa, ¿cuál es el largo del rollo de chapa? O sea, ¿cuál es la dirección del largo del rollo de chapa? Sí, profe. Es decir, básicamente sería como una especie de papel higiénico, ¿sí? Salvando la diferencia, ¿no es cierto? Mientras que el ancho sería A. ¿Pueden ubicarse? Sí, sí. Bien, entonces vamos a hacer esto. Si ustedes sacan un trozo de chapa, ¿no? A lo largo de ese rollo de chapa, ¿no es cierto? Es decir, a lo largo del rollo de chapa. Y le hacen un ensayo de tracción, es decir, la estiran a la chapa, la estiran, la ponen en una máquina, la máquina la estira y en algún momento la va a cortar, ¿sí? La va a cortar y la misma máquina le va a decir a ustedes cuánta resistencia tuvo la chapa. ¿Estamos? Si ahora hacen la misma operación, pero a lo ancho, es decir, el trozo de chapa que saquen lo sacan a lo ancho del rollo de chapa y hacen la misma operatoria, es decir, la ponen en la máquina de tracción, la máquina la estira y la va a cortar también. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí. Bien, lo que va a suceder ahí es que el ensayo o el valor de resistencia que le dio de la probeta sacada a lo largo de esa chapa, ¿no? El valor de resistencia que le dio la probeta a lo largo de esa chapa es distinto, superior a la resistencia que le da la probeta a 90 grados, es decir, a lo ancho de la chapa. ¿Sí? ¿Pueden
¿Pueden ubicarse de lo que les digo? Sí, profe. ¿Quién no se ubica? ¿Quién no me siguió con el ejemplo? Yo no entendí lo de los 90 grados. Bien. Vos ves, a ver, vamos a ver si todos ven lo mismo. Vos ves el rollo de chapa, ¿verdad? Sí, sí. Viste que hay yo le he puesto como una flecha doble y que tiene, y básicamente eso está indicando el ancho que tiene la chapa, ese rollo. Sí, claro. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Si nosotros hemos sacado una probeta a lo largo de ese rollo, te ubicas a lo largo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Le hacemos el ensayo de tracción, me da un valor X. Pero si yo lo saco a lo ancho, una probeta a lo ancho, es decir, al paralelo a A, Claro. y le hago el ensayo de tracción, me voy a dar cuenta de que la primera probeta, es decir, la probeta que estaba a lo largo del rollo, ¿no es cierto?, tiene un valor de resistencia mayor que el otro, que el que estaba a lo ancho. ¿Sí? Eso es porque los metales son anisótropos. Ya vamos a redondear el concepto. En cambio, si yo hago lo mismo con la plaqueta de vidrio, saco un trozo de vidrio, ¿no es cierto?, a lo largo de B, es decir, a lo largo de esa plancha. Lo ensayo y me da un valor X, mientras que después yo saco, al igual que en el otro caso, saco un trozo de vidrio, ¿no es cierto?, a lo ancho de esa placa de vidrio, y lo que va a hacer, lo vuelvo a ensayar básicamente, y lo que me va a dar es un valor de X, otro valor de resistencia X, que va a coincidir con el de la primera probeta. Es decir, en el vidrio, por más que yo la tome a esa propiedad, la resistencia a la tracción como propiedad, a lo largo de B o a lo largo de A, esa propiedad no varía, porque en estos materiales amorfos son isótropos, las propiedades no varían, ¿sí? En el cambio de la chapa, en el caso puntual de la chapa, como la chapa ha sido deformada fuertemente en un sentido, en ese sentido es en el que más resistencia tiene. Vamos de vuelta. En el caso del vidrio, en el caso del vidrio, del hule, la brea y un montón de materiales que son amorfos, por más que yo lo tome en uno y otro sentido, las propiedades no varían y eso se llama isotropía. Mientras que en el caso de la chapa, que tiene un fuerte componente de deformación en un sentido, en ese sentido, ¿no es cierto?, la chapa es más fuerte que a través de ese sentido, es decir, a lo ancho de ese sentido. Entonces, eso se llama anisotropía y los metales con los que ustedes van a trabajar en la industria, por lo general son anisótropos. ¿Está claro lo que dije? Sí, profe. Sí. Vamos. ¿A quién le queda alguna duda? Tema de examen. Profe, ¿puede como cerrar el concepto de isotropía? Como volverlo a repetir. Bien. La isotropía, volvamos a la página anterior, denme un segundito. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. ¿Se ve? Bien. Entonces, la isotropía representa en los materiales amorfos, ¿no es cierto?, que las propiedades son iguales, la isotropía, ¿no es cierto?, representa que en los materiales amorfos las propiedades que uno mide son iguales independientemente de la dirección en que yo la tome.
Por eso es que la placa de vidrio, en un trozo de caucho, en un lote de brea, yo si mido la conductividad eléctrica, si mido la resistencia a la tracción, si mido la resistencia a la compresión en cualquier sentido, voy a obtener siempre el mismo resultado. En cambio, en los metales, son anisótropos porque son fuertemente dependientes del grado de deformación que tenga en un determinado sentido. En ese sentido, en el de mayor deformación, los metales y las aleaciones tienen sus propiedades, ¿no es cierto?, distintas a si yo la tomo en otro sentido, por ejemplo, a 90 grados. Era un poco el ejemplo que yo les decía de la chapa. Profe, una pregunta. ¿Cómo se define el grado para medir los materiales? No entiendo la pregunta. O sea, los metales son anisótropos porque Sí. dependen del grado que tengan. ¿A dónde dice eso? No, es lo que usted dijo. Sí, la tomé nota y... Del grado de deformación, perdón, del grado de deformación. Son fuertemente dependientes del grado de deformación que tenga en un sentido. Vos hacete las propiedades son físicas y tecnológicas. Hágase esta idea. Si ustedes, lo que les dije hace un rato, si ustedes miden la conductividad eléctrica a lo largo de un trozo de cable de cobre, ¿sí? A través de un trozo de cable de cobre, les va a dar un valor de conductividad eléctrica, X, no sé cuánto. Pero si ustedes lo pudieran medir a 90 grados del eje de ese cable, el valor sería otro, menor. Y a eso es la anisotropía, que en un sentido la propiedad que estás midiendo tiene un valor, mientras que en otro sentido es menor o mayor según, ¿no es cierto?, cuál sentido vos elijas. ¿Pudiste seguirme? Sí, perfecto, gracias. No, de nada, por favor. Bien, esto un poco lo habíamos adelantado hace unos minutos, en donde decíamos que como la materia estaba formada por átomos y que como entre los distintos átomos se podían producir enlaces y demás, es que decíamos que los distintos enlaces nos iban a dar distintos tipos de cristales y por lo tanto, como los distintos tipos de cristales vienen de enlaces distintos, no se puede esperar que todos los cristales tengan las mismas características. ¿Estamos? Bien, por ejemplo, lo que yo creo, me parece que eso son cristales de cuarzo. El ordenamiento que tienen los átomos en el espacio, ¿no es cierto?, dentro de un cristal, no son otra cosa que lo que se va a ver de afuera. Yo no sé si alguna vez ustedes han visitado el Museo de Ciencias Naturales que estaba en la Hipólito Yrigoyen, ¿no? Cerca ahí del Sanatorio Allende o cerca de lo que era la cárcel del Buen Pastor, ¿no? No sé si alguna vez, ahora está creo que al lado del faro ese que han hecho ahí en el Parque Sarmiento. Ahí era un museo de ciencias naturales, de hecho el director de ahí era profesor nuestro y nos llevó, y por ejemplo lo que ustedes ven ahí, que son esos cristalitos, ¿no? Si uno se tomara el trabajo de romperlos a esos cristales se volverían a romper en esas figuras geométricas, las volverían a repetirse, pero más chiquitas. Eso no es otra cosa que la forma, está diciéndonos en qué forma están empaquetados. Alguno tiene el micrófono abierto.
en qué forma están empaquetados los átomos dentro de esos cristales, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que son los cristales iónicos, ¿sí? Habíamos visto que estaban formados por fuerzas de Coulomb, es decir, son fuerzas fuertes, son fuerzas importantes que mantienen unidos a átomos con bien electropositivos con átomos bien electronegativos, es decir, elementos como el sodio o como el litio, ¿no es cierto?, que son alcalinos tercios, con los halogenuros, que eran, creo que halogenuros eran el cloro, el bromo, algunos de esos, ¿no? Entonces se formaban enlaces que eran del tipo fuerte, pero que creaban cristales que tenían algunas características, como por ejemplo eran duros, frágiles, por lo tanto quebradizos, con alguna elasticidad, pero básicamente eran indeformables. Y de vuelta vuelvo a insistir con la palabra deformación. Generalmente tenían un punto de fusión elevado y baja conductividad eléctrica, ¿no? A veces eran transparentes y a veces eran opacos. Esas eran las características de los cristales iónicos. En el caso de los covalentes, también eran enlaces muy fuertes los que se producían. El enlace era muy fuerte, por lo tanto, los cristales que se forman, ¿no es cierto?, son cristales muy fuertes y que con muy poca o nada posibilidad de deformación. Tenían temperatura de fusión elevada y de ebullición también elevada, y en algunos eran relativamente algo conductores, mientras que otros poco conductores, ¿no es cierto? Y inclusive, en algunos varía esa conductividad térmica y eléctrica con la temperatura. Los cristales de Van der Waals, bueno, los habíamos visto, así están unidas las láminas de grafito, ¿no es cierto?, en la minita que ustedes tienen para tomar apunte, ¿sí? La punta de la minita está formada por plaquetitas, ¿no es cierto?, hexagonales, de grafito, que son fácilmente exfoliables, ¿no? Por eso es que ustedes se quedan con el dedo negro cuando les pasan el dedo por encima, porque las plaquetitas son fácilmente exfoliables. ¿Saben lo que es la exfoliación? Las chicas deben entender bastante de esto. ¿Se ubican los demás a qué se refiere la exfoliación? Sí. Sí. Bien. Entonces el grafito tiene esa particularidad de poderse exfoliar con muchísima facilidad. Con muy poca esfuerzo uno puede sacar y separar esas láminas de grafito. Ahora bien, y acá viene, ¿no es cierto?, seguimos hablando de lo que a nosotros nos interesa muchísimo. Es decir, los cristales metálicos. Los cristales metálicos vienen básicamente del enlace metálico, no pueden venir de otro lado. Entonces, en este caso, les dice ahí es que se podría considerar un metal, ¿no es cierto?, como una serie, un aglomeramiento de iones positivos, ¿no es cierto?, inmersos en un mar de electrones. Este tema de iones positivos tiene la característica, ¿no es cierto?, de que está fuertemente unido, ordenado, hoy decíamos que iba a estar perfectamente ordenado, y que además iba a haber una especie de nube electrónica que anda alrededor de ellos, pero cuyos electrones no pertenecen a ninguno de los iones positivos que están agrupados ahí, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las propiedades térmicas y eléctricas que poseen los metales son debidas a la nube electrónica.
mientras que lo que refiere a la deformación, la plasticidad, la ductilidad, la forjabilidad que tienen los metales en frío y en caliente es debido a ese ordenamiento y ese empaquetamiento fuertísimamente ligado que tienen los metales. Los metales tienen un brillo metálico, son opacos, ¿verdad? Son buenos conductores de la electricidad y el calor. Los metales son dúctiles y maleables, es decir, pueden ser forjables, pueden ser laminables, pueden ser extruibles, ¿no? Pueden ser, básicamente deformables, en frío y en caliente, ¿sí? Es una característica fuertísima de los metales. Y de generalmente temperaturas de fusión elevadas, generalmente, algunos más, otros menos, pero hay que poner mucha energía para hacer que los átomos del sólido pasen al líquido y mucha más energía para hacer que los átomos del líquido pasen al gas, ¿sí? Esto es una característica fuerte de los metales. Tienen una elevada dureza, por lo general, resistencia y también son densos. ¿Me pudieron seguir con todas estas características? Sí. Sí, Bien. profe. Bien. Entonces, dada la definición que habíamos dicho de metal recién, que decía que podía considerarse el metal como un conjunto de iones fuertemente unidos, es decir, podríamos decir de átomos fuertemente unidos y ordenados, es que podríamos, de alguna manera, nosotros a ver cómo no encuentro las palabras, podríamos graficar de alguna manera, podríamos ordenar esos átomos, ¿no es cierto?, en el espacio, como para ubicarlos, ubicar los átomos en el espacio, o cómo estarían distribuidos los átomos dentro de ese metal, ¿sí? Entonces, tenemos la ventaja, gran ventaja, de que la gran mayoría de los átomos, tiene un ordenamiento del tipo cúbico. Es decir, los átomos en muchos de los metales y aleaciones de la industria están ordenados atómicamente formando un cubo, como lo que ustedes ven en la fotomicrografía, no, en la filmina esta. ¿Me siguen? ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Escucho? Bien. Lo que yo les decía era que inclusive esto no es que uno pueda, porque se le ocurre, ¿no es cierto?, dibujar cómo están los átomos puestos en un metal, para nada. Esto está perfectamente determinado, que es así. Por estudios con rayos X se ha podido definir esto. Entonces, la celda elemental, es decir, el grupo más chiquitito de átomos que puedan juntarse en un sólido y formar ese cubo, se denomina celda elemental. ¿Sí? Se los repito. La forma más chiquitita, ¿no es cierto?, el grupo más chiquitito de átomos que pueden estar formando una celda elemental, ¿no es cierto?, en un cubo, por ejemplo, a ver que no encuentro las palabras correctas para decírselos. Por ejemplo, se denomina celda elemental, ¿no es cierto?, a el menor grupo de átomos colocados en forma de cubo, ¿no es cierto?, con las menores distancias que puede haber entre ellos. ¿Sí? ¿Pueden seguirme con lo que dije? Sí.
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, imagínense ustedes que esa es la menor unidad que pueden formar un grupo de átomos dentro de un metal. Lo que ustedes tienen ejemplificado en la figura de la izquierda son un átomo en un cubo con un átomo en cada esquina, ¿sí? Un cubo con un átomo en cada esquina y además un átomo en el centro, ¿sí? Mientras que en la figura de la derecha es la misma morfología, simplemente que está hecho con un modelo que se denomina modelo de bola dura, nada más. Pero básicamente esto estamos hablando de lo mismo. Un átomo en cada esquina del cubo y un átomo en el centro. Lo que sí se puede ver en la figura de la derecha es que cada átomo de la esquina estaría compartido con las celdillas elementales que están contiguas a esa celdilla elemental que estamos estudiando. ¿Está bien lo que digo? Sí, profe. Bien. Entonces... Profe, disculpen, no Sí. entendí muy bien lo que dijo de la celdilla elemental. ¿Esto último? Sí, lo que dijo. Bien, la figura de la izquierda, vamos de vuelta. La figura de la izquierda, es decir, la figura A, ejemplifica una celda elemental, es decir, el menor grupo de átomos que puede estar en un metal. El menor grupo de átomos manteniendo las menores distancias interatómicas de equilibrio, ¿no es cierto?, que puede haber en un metal. Es decir, tiene un atomito en cada esquina y un átomo en el centro, por ejemplo. Entonces vamos a ver que hay otras. Pero en la figura de la derecha es la misma disposición, porque no cambió, es decir, la misma disposición, es decir, un átomo en cada esquina del cubo, pero, y un átomo en el centro del cubo, como ustedes lo ven, pero si ustedes ven, cada uno de los átomos de las esquinas del cubo está siendo compartido con las celdas elementales que están arriba, abajo y a cada uno de los costados del cubo. ¿Me pudiste seguir? ¿Hola? Sí, profe. Ahí entendí. Fíjate en esto, a ver si te saco del agua. Dame un segundito. ¿Dónde nos estamos yendo? Pero es para que veas lo que te quiero decir. Acá está. ¿Sí? Para lo que preguntó su compañera, chicos. Acá hay miles de celditas elementales en donde cada una de las celditas elementales tiene una compañera. Es decir, tiene una celda elemental igual, arriba, abajo, y a cada uno de los costados. ¿Me entienden? Entonces, los átomos de las esquinas de los cubos son compartidos entre las celdas elementales contiguas y de arriba y de abajo. ¿Pudieron entender la idea? Sí, profe. Bien. Sí. Se está por acabar la clase, profe. ¿Cómo? Está por acabar la clase. Ah, perfecto. Voy a volver al